Hayley Newman se arregló el apretado nudo de su pelo castaño y respiró hondo antes de entrar en el salón del Hotel Empire, donde se celebraba la fiesta anual de Harrington and Associates. Llevaba 10 años trabajando en el bufete, desde abogada de carrera hasta especialista en derecho corporativo. Odiaba esas reuniones, pero era impensable perderse el anuncio de una importante remodelación de la plantilla. Los finos tacones de sus zapatos se hundieron en la mullida moqueta cuando se acercó al mostrador de recepción. Una joven con un portapapeles en la mano sonrió, tachándola de la lista de invitados. «Hayley», la llamó una voz familiar. Se dio la vuelta y vio a Hunter Shaw, uno de los pocos compañeros de trabajo con los que había entablado una relación amistosa. «Llegas tarde», dijo él, tendiéndole una copa de champán. «Me he entretenido con el papeleo de Esther», respondió Hayley, tomando la copa. «Me he perdido algo importante. Solo el discurso inaugural del viejo Harrington y los brindis habituales por la prosperidad de la empresa. Los anuncios principales serían dentro de media hora». Hayley asintió y miró alrededor de la sala. Aproximadamente 70 personas, todo el personal de la oficina central, estaban reunidas hoy aquí. Su mirada se detuvo en una mujer alta, rubia y vestida de rojo que charlaba animadamente con un grupo de socios de la empresa. Sheila Hendricks, la estrella emergente de Harrington and Asociados, su principal competidora por el puesto de socia. «Hoy brilla más que de costumbre», comentó Hunter siguiendo la mirada de Hayley. «Supongo que tiene motivos para estarlo», respondió Hayley secamente. Hacía una semana que se rumoreaba en la oficina que Sheila sería la que conseguiría el ascenso con el que la propia Hayley había soñado. Era especialmente amargo, teniendo en cuenta que Hayley llevaba 4 años más en el bufete y había conseguido más clientes importantes. «¿Te encuentras bien?», preguntó Hunter al notar el cambio en su rostro. «Por supuesto». Hayley esbozó una sonrisa profesional. «Todo va bien». En ese momento apareció en la entrada su marido, Noel Newman. Alto, con el pelo oscuro meticulosamente peinado y vestido con un traje impecable, estaba tan guapo y seguro de sí mismo como siempre. Hayley sintió una punzada de irritación. Habían acordado llegar juntos, pero en el último momento él dijo que llegaría tarde por una reunión con un cliente. Quiso saludarlo, pero vio que Sheila Hendricks se dirigía primero hacia su marido. Había algo demasiado familiar en la forma en que le tocaba el codo, algo demasiado íntimo en sus sonrisas. «Quizá deberíamos unirnos a ellos», sugirió Hunter, incapaz de soportar el incómodo silencio. «No», le interrumpió Hayley, dando un gran sorbo al champán. «Cuéntame cómo va el caso Mansfield». Durante los 20 minutos siguientes discutieron asuntos de negocios, aunque la atención de Hayley volvió una y otra vez a Noel y Sheila, que parecían ajenos a los demás invitados. «Señoras y señores», la voz de Edward Harrington, fundador y jefe del bufete, interrumpió toda la conversación. «Su atención, por favor». Un hombre canoso de unos 60 años estaba de pie sobre un pequeño podio con un micrófono en la mano. La sala se fue quedando en silencio. «Como saben, esta noche no es solo una celebración anual de los éxitos de nuestra empresa. Esta noche también anunciamos importantes decisiones de personal que marcarán el futuro de Harrington and Associates». Hayley sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía que era la candidata perfecta para el puesto de socia. En el último año había conseguido 3 clientes importantes. Había ganado un caso complejo contra el gigante farmacéutico National Pharma y había formado a 2 asociados junior que ahora llevaban con éxito sus propios casos. Después de debatirlo mucho, continuó Harrington, la junta de socios tomó una decisión unánime. Hayley contuvo la respiración. Ofrecer el puesto de socio junior y responsable de derecho mercantil a Sheila Hendricks. La sala estalló en aplausos. Sheila, fingiendo sorpresa,
se llevó las manos al pecho y se dirigió lentamente hacia el estrado. Su vestido rojo destacaba entre la multitud como una mancha de sangre. Hailey sintió un escalofrío en su interior. Había puesto todo su corazón en esta empresa, había sacrificado su vida personal, había dejado de lado sus planes familiares, todo por su carrera. Y ahora, no es justo, dijo Hunter en voz baja a su lado. Todo el mundo sabe que merecías más ese ascenso. Hailey apretó los labios mientras veía a Sheila aceptar las felicitaciones y dar un discurso de agradecimiento. Conocía a Sheila desde hacía 4 años, desde que se había incorporado al bufete. Ambiciosa, calculadora y sorprendentemente carismática, Sheila se había ganado rápidamente el favor de la dirección. El hecho de que solo hubiera tardado 4 años en conseguir lo que Hailey había perseguido durante una década era un trago amargo. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros por su apoyo. La voz de Sheila sonaba melosa. Especialmente a Edward, que se convirtió en mi mentor y creyó en mí desde el primer día. Hailey notó que Noel aplaudía con especial entusiasmo, con los ojos fijos en Sheila. Después de la parte formal, la fiesta se volvió menos formal. Empezó a sonar música y los camareros sirvieron bebidas y aperitivos. Hailey intentó mantenerse alejada de Noel y Sheila, pero en un momento dado estaban en la barra al mismo tiempo. «Hailey», exclamó Sheila con falsa alegría, «me alegro mucho de que estés aquí. ¿Qué te han parecido las noticias?» Sus ojos azules brillaban de triunfo, pero Hailey sabía que detrás había un frío cálculo. Siempre habían tenido una relación tensa, aunque exteriormente ambas mantenían una cortesía profesional. «Enhorabuena, Sheila», dijo Hailey con una sonrisa tensa. «Es lo que querías». «Gracias». Sheila puso la mano en el hombro de Hailey en un gesto que debería haber parecido amistoso, pero que sintió como un estigma. «Sabes, siempre he admirado tu metódica. Has trabajado tanto y tan duro». Sus palabras dejaban entrever que no era suficiente. Noel se movió incómodo de un pie a otro junto a ellos. «Hailey, cariño», comenzó. «Sheila y yo estábamos hablando de sus planes para reorganizar el departamento». «Sí», dijo Sheila, con una sonrisa cada vez más amplia. «De hecho», hizo una pausa, saboreando el momento. «Ahora soy tu jefa». La frase se pronunció lo bastante alto como para que varios colegas de alrededor se dieran cuenta y se callaran. Hailey sintió que la sangre se le subía a la cara. «No te preocupes», continuó Sheila, disfrutando claramente de la situación. «No tengo pensado hacer grandes cambios, aunque, por supuesto, algunos cambios son inevitables». Su mirada se deslizó hacia Noel, y en ese momento todo encajó para Hailey. Aquella mujer no solo le había robado su puesto, sino también a su marido. Y ahora, delante de todos sus colegas, estaba demostrando su victoria en ambos frentes. Hailey notó que algunos colegas intercambiaban miradas de comprensión. ¿De verdad lo sabía todo el mundo? ¿Era la única que no se había dado cuenta de lo evidente? Podría haber montado una escena. Podría haber derramado champán sobre el perfecto vestido rojo de Sheila o haber dicho todo lo que pensaba sobre ella y Noel. Pero en lugar de eso, Hailey respiró hondo y sonrió, tranquila y hasta un poco misteriosamente. «Buena suerte, Sheila», dijo levantando la copa. «La vas a necesitar». Algo en su tono hizo que Sheila frunciera el ceño. La sonrisa de suficiencia vaciló un instante. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero Hailey ya se había dado la vuelta para marcharse. «Hailey, espera», intentó Noel agarrarla del brazo, pero ella lo esquivó. «Disfruta de la velada», le espetó por encima del hombro. «Aún tengo cosas que hacer». Al salir al pasillo vacío, Hailey por fin se permitió respirar. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. 10 años de matrimonio y así era como terminaba, humillada delante de sus compañeros de trabajo. Sacó el teléfono y marcó el número de su antigua amiga de la universidad,
Evangeline Holt, que ahora era socia principal de un bufete rival. «Evie, soy Hailey. ¿Recuerdas cuando me sugeriste que me uniera a vosotros? Estoy lista para discutir los detalles». Al terminar la breve conversación, Hailey escondió el teléfono y miró su reflejo en el espejo del pasillo. Su rostro estaba pálido pero decidido. Sheila Hendricks pensaba que había ganado, pero no sabía una cosa. Hailey Newman nunca se rendía sin luchar, y tenía algo en su arsenal que Sheila no tenía: paciencia y atención a los detalles. «Solo son 7 días», pensó Hailey. «En 7 días te darás cuenta de que has cometido el mayor error de tu vida». Con ese pensamiento, volvió a la fiesta, dispuesta a interpretar el papel de perdedora. «Adiós». Hailey entró en la casa vacía un poco después de medianoche. Se había quedado hasta tarde en la fiesta a propósito, charlando metódicamente con los socios del bufete y fingiendo que no había pasado nada. La estrategia resultó acertada. Muchos compañeros se acercaron a ella con miradas comprensivas y vagas insinuaciones de que la decisión de ascender a Sheila no había sido unánime, como había afirmado Harrington. Algunos incluso expresaron su decepción por la elección. Hailey anotó cada conversación en su memoria y redujo la información para futuras consultas. Cuando salió del hotel, Noel y Sheila ya no estaban. Habían desaparecido hacía una hora sin despedirse. Eso era más elocuente que cualquier palabra. Hailey se quitó los zapatos en el pasillo y entró descalza en el salón de la casa de Noel y ella en Brooklyn Heights. La espaciosa habitación, con sus ventanas panorámicas con vistas a Manhattan, siempre había sido su orgullo. Hacía 5 años que habían comprado la casa con todos sus ahorros y una fuerte hipoteca. Hailey los recordaba a ella y a Noel sentados en el suelo desnudo de la habitación vacía con una botella de champán, soñando con el futuro. Encendió la lámpara de mesa, llenando la habitación de luz tenue, y se sirvió una copa de vino tinto. 45 minutos más tarde, cuando ya se había duchado y puesto la ropa de casa, la puerta principal se abrió en silencio. Hailey oyó unos pasos cautelosos. Obviamente, Noel esperaba que estuviera dormida. «Estoy en el salón», dijo lo bastante alto para que él la oyera. Los pasos vacilaron y luego se reanudaron, ahora con más confianza. Noel apareció en la puerta, con la corbata desabrochada y el botón superior de la camisa desabrochado. «Hailey», comenzó con una mezcla de culpa e irritación en la voz, «tenemos que hablar». «De verdad», aceptó ella, señalando la silla que había frente a él. «Siéntate». Noel se acercó vacilante y se sentó, desabrochándose los puños y remangándose la camisa, un gesto que antes le resultaba atractivo. Ahora solo evocaba amargura. ¿Cuántas veces se había preparado así para una conversación seria con ella? Para empezar, Hailey bebió un sorbo de vino. «¿A dónde fuiste después de la fiesta?» «¿Qué?» Noel parpadeó con fingida sorpresa. «No lo hagas más difícil de lo necesario, Noel. Os vi salir juntos a Sheila y a ti. ¿A dónde fuisteis?» Bajó los ojos y sus hombros se hundieron ligeramente. Hailey pensó en lo bien que conocía a aquel hombre, cada gesto, cada entonación. ¿Lo conocía Sheila igual de bien? «Mira, no quería que te enteraras así», dijo finalmente. «Realmente hay algo entre nosotros, pero es complicado». «¿Desde cuándo?», preguntó Hailey, sorprendida por su propia calma. «Unos 6 meses», admitió Noel tras una pausa. 6 meses, medio año. Hailey repasó mentalmente los acontecimientos de aquel período. La conferencia de Chicago, a la que Noel había decidido inesperadamente ir con ella. Su aniversario, en el que él había sido especialmente generoso con regalos y atenciones. Las navidades con sus padres, en las que no paraba de mirar el teléfono. Cuando trabajaba en el caso contra National Pharma,
Hailey se dio cuenta de repente de que era cuando prácticamente vivía en la oficina, volviendo a casa pasada la medianoche y marchándose antes del amanecer. Sí, asintió Noel, y algo parecido a una acusación centelleó en su mirada. Has estado muy preocupada con este caso, Hailey. Apenas te he visto en 2 meses. Ella sonrió con amargura. ¿Con qué facilidad le había echado la culpa a ella? ¿Y decidiste que la mejor manera de lidiar con la soledad era acostarte con mi colega? No fue así. Noel se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Nos conocimos en la fiesta de empresa después de que te marcharas antes por una urgencia laboral. Sheila me ofreció una copa y nos pusimos a hablar. Hizo una pausa, buscando las palabras. Sabe escuchar, Hailey. Se interesa por mí, mis proyectos, mis ideas. ¿Cuándo fue la última vez que le hablé de mi trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntó? Hailey sintió que se le acumulaba la ira en el interior, pero la contuvo. Esto era exactamente lo que había estado esperando. Una explosión de emociones, lágrimas, acusaciones. Entonces podría sentirse como una víctima, podría justificar su traición con las rabietas de ella. Me pregunto, dijo ella en su lugar, ¿cuánto tiempo has estado planeando contarme lo de la vista? ¿Audiencia? Noel se quedó helado. Quería hablar después de la fiesta. Sheila y yo pensamos que sería mejor que te lo dijera yo y no otra persona. Qué noble por tu parte. Hailey terminó su vino. Excepto que ya lo hice, de Sheila, delante de toda la empresa. Dejó el vaso vacío sobre la mesa y miró directamente a los ojos de su marido. Ahora soy tu jefa, reprodujo la entonación de Sheila con precisión. ¿Era necesario? ¿Para humillarme delante de mis colegas? Ella no quería... Noel empezó, pero se detuvo en seco al encontrarse con la mirada de Hailey. Vale, puede que fuera inapropiado. Inapropiado, se hizo eco Hailey. Como lo de iros juntos justo después, supongo. Noel se hundió en el brazo de la silla. De repente parecía agotado. Fuimos al bar a discutir la mejor manera de contártelo todo. Hailey, no quería hacerte daño, pero tú y yo. Hace mucho que no estamos juntos, ¿te das cuenta? Físicamente, sí, pero emocionalmente, ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente conmigo? Hailey miró fijamente al hombre con el que había vivido durante 10 años. Lo había visto como el chico que conoció en la Facultad de Derecho, el joven y ambicioso abogado con el que había hecho carrera, un compañero de confianza cuando lo necesitaba. Y ahora por fin lo veía como en lo que se había convertido, un hombre débil que buscaba excusas para sus actos. Bueno, gracias por tu sinceridad, dijo finalmente. Noel frunció el ceño, esperando otra reacción. ¿Ya está? ¿Nada de gritos ni acusaciones? ¿Qué cambiarían los gritos?, preguntó Hailey. Tienes razón en una cosa. Hace mucho tiempo que no estamos juntos. He estado construyendo una carrera, dedicando tiempo y energía a un trabajo del que estoy orgullosa. Y tú, hizo una pausa. Buscaste consuelo en la primera persona que te ofreció atención. Eso no es justo, estalló Noel. Te he apoyado todos estos años. Estuve a tu lado cuando murió tu madre. Te ayudé a prepararte para casos importantes. Esperé a que te ascendieran para que por fin pudiéramos pensar en tener hijos. Hailey sintió una punzada de dolor. El tema de los hijos siempre había sido delicado. Habían acordado aplazar el asunto hasta su ascenso, cuando su situación económica fuera más estable y pudiera permitirse un descanso temporal del servicio activo. Y cuando quedó claro que Sheila conseguiría el ascenso, ¿decidiste que sería mejor tener el bebé con ella?, preguntó Hailey con amargura. No es justo, repitió Noel, pero en voz más baja. Tampoco lo es engañar, replicó ella. Si tan infeliz eras, podías habérmelo dicho. Podríamos haber intentado arreglar las cosas, o podríamos haber roto, pero elegiste el engaño. Noel se pasó una mano por el pelo, otro gesto familiar cuando se sentía acorralado.
Nunca quise engañarte, dijo, pero con Sheila las cosas sucedían naturalmente. Ella me entiende, Hailey, me hace sentir importante. ¿Se te ha ocurrido pensar que ese interés podría tener algo que ver con el hecho de que seas el marido de su principal rival? Preguntó Hailey. ¿Que te estaba utilizando para obtener información sobre mí, mi negocio y mis clientes? Noel se enderezó, con la cara contorsionada por la indignación. ¿De verdad crees que alguien podría estar conmigo solo para utilizarme? ¿Que soy tan poco interesante por mí misma? Hailey suspiró. ¿Con qué facilidad pasa de la culpa al resentimiento? Yo no he dicho eso, pero ¿no crees que es una extraña coincidencia que tu aventura empezara justo cuando Sheila estaba buscando pareja? Y que fuera ella, y no tú, quien decidiera anunciar públicamente vuestra relación justo después de su ascenso. Noel abrió la boca para objetar, pero se quedó inmóvil. Era evidente que no se le había pasado por la cabeza. Sheila, no es así, dijo finalmente, pero había duda en su voz. Yo le importo de verdad. Puede, asintió Hailey. O quizás solo seas un trofeo muy conveniente para ella. La prueba perfecta de su superioridad. Me ha quitado el trabajo y me ha robado a mi marido. Lo conviertes todo en una competición, dijo Noel con cansancio. Incluso nuestra relación. Hailey se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Las luces de Manhattan parpadeaban en la noche, indiferentes a los pequeños dramas humanos. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Te vas a mudar? Pensé que podríamos hablarlo con calma, respondió Noel, sin apresurarnos a tomar una decisión sobre la casa, nuestras finanzas. ¿Te quedas con ella?, le interrumpió Hailey. Noel se quedó callado, y ese momento de silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, asintió. Creo que sí. Queremos intentarlo. Hailey se sintió extrañamente aliviada. Parte de la incertidumbre había desaparecido. Entonces no hay nada más que hablar, dijo. Mañana me pondré en contacto con el abogado. Puedes recoger tus cosas y mudarte con tu jefe. Hailey, no es necesario. Noel dio un paso hacia ella. Podemos hacer esto de forma civilizada, por el bien de todo lo que había entre nosotros. Ella se volvió hacia él, sintiéndose cansada de repente. ¿Civilizado? ¿Después de que Sheila y tú me humillarais delante de toda la empresa? ¿Después de 6 meses de mentiras? Fue un error, admitió Noel. No deberíamos haber dejado que nadie se enterara hasta que se hubieran aclarado todos los detalles. Sheila estaba tan emocionada por el ascenso que no pudo contenerse. Seguro que lo siente mucho, dijo Hailey con sarcasmo. Sobre todo ahora que todo el bufete sabe que la nueva socia se acuesta con el marido de su subordinada. Es un gran comienzo para una carrera directiva, ¿verdad? Noel frunció el ceño. Nadie lo ve así. ¿En serio? Hailey cruzó los brazos sobre el pecho. Harrington tiene una visión anticuada de los romances de oficina. ¿Crees que le gustaría que su nueva compañera se viera envuelta en una cuestionable relación personal con un familiar de un empleado? Por primera vez aquella noche, Hailey vio preocupación en el rostro de Noel. Estaba claro que no pensaba en las implicaciones profesionales de su aventura. No está relacionado con el trabajo, dijo con inseguridad. En un bufete del calibre de Harrington and Associates, todo está relacionado con el trabajo, replicó Hailey. Reputación, ética, relaciones. Los clientes nos pagan millones no solo por nuestro conocimiento de la ley, sino también por nuestro comportamiento impecable. ¿Qué crees que dirían los clientes de Sheila si supieran lo que le había hecho a su colega? Noel se quedó en silencio, digiriendo sus palabras. Finalmente, se puso en pie. Estás intentando manipularme, Hailey. Intimidarme para que me quede. No, sacudió la cabeza. Solo estoy señalando los hechos. Eres libre de hacer lo que creas correcto. Y yo también. Se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Dormiré en la habitación de invitados. Mañana tengo una reunión importante,
así que saldré temprano. Con suerte, cuando vuelva, habrás empaquetado lo imprescindible y habrás encontrado un sitio donde quedarte. Puedes volver a por el resto de tus cosas más tarde, cuando me haya ido. Hailey, la llamó Noel mientras subía las escaleras. Siento lo que ha pasado. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Yo también lo siento, Noel. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Estoy agradecido. Ahora sé exactamente lo que tengo que hacer a continuación. Con esas palabras, subió las escaleras, entró en el dormitorio de invitados y cerró la puerta. Solo allí, en silencio y soledad, se permitió unos momentos de debilidad. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche fluyeron finalmente por sus mejillas. 10 años de matrimonio, 10 años en la empresa, y todo se vino abajo en una noche. Pero a través del dolor y la amargura, Hailey sintió algo más: determinación. Sheila Hendricks le había quitado todo lo que valoraba, pero había cometido el error fatal de subestimarla. Hailey se secó las lágrimas y sacó el teléfono del bolso. Abrió su correo electrónico y empezó a escribir un mensaje con una sola nota en el asunto: información sobre prácticas poco éticas en un bufete de abogados. Aquello fue solo el principio. La mañana siguiente a la fiesta estaba nublada. Hailey se despertó a las 6, sorprendentemente tranquila. Cuando bajó las escaleras, Noel no estaba, solo una nota en la mesa de la cocina. Recogeré mis cosas el fin de semana. Podemos discutir los detalles del divorcio cuando las cosas se calmen un poco. N. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo un mensaje de negocios, como si fueran colegas y no cónyuges que habían vivido juntos durante 10 años. Hailey arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego se preparó una taza de café cargado y encendió el portátil. Tenía 2 horas antes de ir a la oficina, tiempo que iba a aprovechar al máximo. Lo primero que hizo Hailey fue abrir la base de datos de clientes del bufete. Como asociada senior, tenía acceso a la mayoría de los archivos, excepto a los más confidenciales. Descargó una lista de todos los clientes que Sheila había traído en los 2 últimos años. Era una lista impresionante: 12 grandes empresas, muchas de las cuales habían recurrido anteriormente a bufetes de la competencia. Hailey tomó un sorbo de café y empezó a comprobar metódicamente cada cliente, tomando notas en un cuaderno aparte. El hecho de que Sheila hubiera conseguido captar tantos clientes valiosos en tan poco tiempo no era sospechoso en sí mismo. Al fin y al cabo, era una abogada con talento. Pero había algo en la lista que hacía recelar a Hailey. Entre los clientes de Sheila había 2 empresas farmacéuticas competidoras, MediPharm y Helios Biotech. Según las normas éticas del ejercicio de la abogacía, solo se podía representar al mismo tiempo a empresas competidoras si se respetaban estrictas normas sobre conflictos de intereses, incluido el consentimiento por escrito de ambas partes. Hailey buscó estos documentos en el sistema, pero no los encontró. Tal vez estuvieran almacenados en papel o en los archivos personales de Sheila. Merecía la pena comprobarlo. Siguió estudiando la lista y se fijó en otro detalle interesante. 3 de los clientes de Sheila estaban asociados a Empire Ventures, un fondo de inversión dirigido por Naum Stein, antiguo compañero de Sheila en la escuela de negocios. Hailey recordaba que Sheila había mencionado esta conexión en un acto corporativo celebrado hacía un año, alardeando con orgullo de su amplia red de contactos. Hailey tomó nota mental para comprobar la naturaleza de esa relación. El uso de contactos personales para atraer clientes no era inusual en el ejercicio de la abogacía, pero todo dependía de cómo se utilizaran exactamente. Cuando terminó con la base de datos de clientes, Hailey miró el reloj. Aún le quedaban 45 minutos. Decidió revisar las redes sociales, empezando por LinkedIn. El perfil de Sheila era impecable. Estudios de Derecho en Harvard, una impresionante lista de logros,
recomendaciones de personas influyentes en círculos jurídicos. Haley pasó a investigar los contactos de Sheila y descubrió otras conexiones interesantes, como una amistad con Harper Newell, la hija del juez Edward Newell, que había llevado varios casos importantes ganados por Harrington and Associates. Por supuesto, la mera existencia de tal conexión no demostraba nada, pero Haley tomó nota para comprobar si el juez Newell se había ocupado de algún caso que Sheila hubiera llevado directamente. Terminó el café, cerró el portátil y empezó a prepararse para ir a trabajar. Le esperaba un día difícil, su primer día como subordinada de la mujer que había destruido su matrimonio. Asterisk, asterisk, asterisk. La oficina recibió a Haley con un silencio inusual. A medida que pasaba por los despachos de sus compañeros, las conversaciones se apagaban y las miradas se tornaban comprensivas o curiosas. Estaba claro que la noticia del incidente de ayer había viajado a la velocidad de la luz. Haley ignoró los susurros y se dirigió directamente a su despacho. En el correo le esperaba un mensaje de Evangeline Holt en el que le pedía que la llamara cuando fuera conveniente. Haley sonrió. Su vieja amiga no perdía el tiempo. La primera persona que llamó a la puerta de su despacho fue Nina Hampton, una asociada junior de la que Haley había sido tutora durante los 2 últimos años. «Buenos días, Haley», dijo Nina cruzando vacilante el umbral. Solo quería saber si necesitaba ayuda con el caso Greenwood. Haley sabía que Nina había venido en realidad a expresarle su apoyo, pero no estaba segura de cómo hacerlo. «Gracias, Nina. Siéntate un momento». Haley señaló la silla que había frente a su escritorio. «¿Cómo fue la fiesta después de que me fuera?» Nina se relajó visiblemente. «Terriblemente aburrida». El viejo Harrington dio otro discurso sobre las tradiciones del bufete y luego todo el mundo empezó a marcharse. Hizo una pausa, obviamente buscando palabras. «Haley, solo quiero decir que mucha gente piensa que es injusto lo que ha pasado». «¿Te refieres al ascenso de Sheila o a su anuncio de que ahora es mi jefa?», preguntó Haley sin rodeos. Nina se sonrojó. «A las 2 cosas. Y, bueno, lo que todos vieron después cuando se fue con mi marido», terminó Haley por ella. «Puedes ser franca, Nina. Soy consciente de la situación». «Es que está mal», soltó Nina. «Su forma de actuar. Mucha gente del bufete está de tu parte, Haley. Siempre has sido una mentora justa y una gran abogada. Sheila. Puede que tenga el título de socia, pero no se ha ganado el respeto que tú». Haley sintió una oleada de gratitud. Tal vez el apoyo dentro de la empresa era más fuerte de lo que pensaba. «Gracias, Nina. Significa mucho para mí». Ahora, en cuanto al caso Greenwood, pasaron los 20 minutos siguientes hablando del caso y, justo cuando Nina estaba a punto de marcharse, Haley preguntó con indiferencia. «Nina, has estado trabajando en la documentación de MediPharm, ¿verdad?» «Sí, el año pasado ayudé a Sheila con parte de la investigación», asintió Nina. «¿Por casualidad recuerdas si había documentación sobre conflictos de intereses con Helios Biotech?» Nina frunció el ceño. «Ahora que lo pregunta, no estoy segura de haber visto esa documentación. Sheila dijo que ella misma investigaría el asunto, ya que era Bayao». Hizo una pausa. «Espera, ¿no es Helios también cliente nuestro?» «Sí, Sheila los contrató unos 3 meses después que MediPharm», confirmó Haley. Los ojos de Nina se abrieron de par en par. «Pero eso es... son competidores directos. El año pasado incluso tuvieron una disputa legal por la patente de un medicamento para la diabetes tipo 2. «Exacto», asintió Haley. «Es extraño que no se planteara la cuestión del conflicto de intereses, ¿verdad?» Nina parecía preocupada. «Haley, si el papeleo de resolución de conflictos no se archivó correctamente, eso sería una grave infracción de la ética profesional», terminó Haley por ella. «Pero no saquemos conclusiones precipitadas.
Quizá los documentos estén guardados en otro sitio. Nina asintió, pero pudo ver en sus ojos que Hailey estaba haciendo su propia investigación. Si necesitas ayuda con algo, documentos, investigación, le ofreció amablemente. Gracias, Nina, te lo haré saber, contestó Hailey agradecida. Asterisk, asterisk, asterisk. Tras la marcha de Nina, Hailey se concentró en sus asuntos corrientes, pero una parte de su mente siguió analizando la información que había recibido. En su descanso para comer, llamó a Evangeline Holt. Hallie, la voz de su amiga sonaba alegre. Me alegro mucho de que hayas vuelto a llamar. Mi oferta sigue sobre la mesa. Y estoy dispuesta a discutirla, contestó Hailey. Pero tengo una pregunta, Evie. ¿Conoces a Naomi Stein de Empire Ventures? ¿A Stein? Evangeline sonó sorprendida. Claro que lo conozco. No personalmente, pero su reputación en los círculos de inversión es muy peculiar. ¿En qué sentido? Stein es conocido por sus tácticas agresivas. Empire Ventures se especializa en invertir en startups y luego usar su influencia para forzar a los fundadores a vender una participación mayoritaria a un precio infravalorado. No siempre es legal, pero es difícil de demostrar. Evangeline hizo una pausa. ¿Por qué lo pregunta? Sheila Hendricks, mi nueva jefa. Hailey apenas pudo resistirse a utilizar una definición más pintoresca. Ha incorporado a 3 empresas asociadas con Empire Ventures como clientes de Harrington & Associates. Interesante, se estiró Evangeline. ¿Sabías que Stein y Hendricks estudiaron juntos en Harvard? Sí, ella no oculta esta conexión, pero la cuestión es cómo utiliza exactamente esa relación. Puedo hacer averiguaciones si quieres, sugirió Evangeline. Tengo contactos en varias startups con las que ha trabajado Empire Ventures. Eso sería muy útil, le agradeció Hailey. Y, Evie, sigo interesada en tu oferta, pero tengo algunos asuntos que terminar aquí. Lo comprendo, respondió Evangeline. Cuando estés lista, avísame. Siempre hay un sitio para ti. Asterisk, asterisk, asterisk. Después de comer, Hailey recibió una desagradable sorpresa en forma de correo electrónico de Sheila pidiéndole que fuera a su despacho para hablar de la estructura del departamento. Hailey apretó los dientes, pero contestó con un rápido: «Estaré allí en 10 minutos». El despacho de Sheila, el antiguo despacho de Richard Hoffman, un socio jubilado, era más grande y lujoso que el de Hailey. Sheila ya había añadido sus propios toques, con modernos cuadros abstractos en las paredes y un marco de fotos plateado sobre el escritorio con una imagen que Hailey prefería no mirar. «Hailey». Sheila sonrió con la misma sonrisa que a Hailey siempre le parecía demasiado ensayada. «Gracias por pasarte. Toma asiento». Hailey se sentó en silencio en la silla del otro lado de la mesa. Sheila estaba impecable con un traje azul oscuro que Hailey sabía que costaba casi $2,000. Nada en su aspecto delataba a la mujer que ayer había humillado públicamente a una compañera de trabajo y robado a su marido. «Quería hablar de la reestructuración del departamento», comenzó Sheila abriendo una carpeta. «Tengo algunas ideas que pienso presentar al Consejo de Socios y me gustaría conocer tu opinión». «¿Mi opinión?». Hailey enarcó una ceja. «¡Qué inesperado!». Sheila se tensó, pero continuó con la misma sonrisa fuera de servicio. «A pesar de nuestras diferencias personales, Hailey, aprecio tu profesionalidad y experiencia. Eres un miembro importante del equipo». «¿En serio?». Hailey cruzó los brazos sobre el pecho. «Y ayer dejaste claro que yo era tu subordinada para ser humillada públicamente». Sheila bajó la mirada, fingiendo remordimiento. «Mira, admito que ayer me pasé de la raya. La noticia del ascenso, el champán. Me emocioné demasiado y dije cosas que no debería haber dicho. Pido disculpas». Hailey escrutó el rostro de Sheila. No creía ni una palabra de aquella disculpa, pero decidió no mostrar sus cartas todavía.
De acuerdo, asintió. Dejemos a un lado lo personal y centrémonos en el trabajo que nos ocupa. ¿Qué cambios piensa introducir en la estructura del departamento? Sheila se relajó visiblemente y empezó a hablar de su visión de la reorganización del equipo de derecho mercantil. Hailey escuchó atentamente, tomando notas mentales. El plan de Sheila era profesional, pero tenía el objetivo evidente de debilitar la posición de Hailey, transfiriendo algunos de sus clientes y responsabilidades a otros abogados. Una última cosa, Sheila pasó página. Creo que deberías pasar el caso de Greenwood Technologies a Nathan Higgins. Está especializado en el sector tecnológico y... No, dijo Hailey con firmeza. Sheila levantó la vista, no esperaba un rechazo tan directo. ¿Cómo dice? El caso Greenwood se queda conmigo. Hailey miró directamente a los ojos de Sheila. Llevo 3 años trabajando con este cliente. Me pidieron que me encargara del litigio actual con Tech Future. Además, Nathan no tiene experiencia en litigios de este nivel. Como jefa del departamento, tengo derecho a reasignar los casos en función de los intereses del bufete, dijo Sheila con frialdad. Claro que sí, convino Hailey. Pero no creo que el Consejo de Socios apruebe una decisión que podría suponer la pérdida de un cliente importante. Sobre todo si ese cliente afirmaba abiertamente que el caso había sido remitido en contra de su voluntad. Se miraron el uno al otro, probando a ver quién apartaba antes la mirada. Al final, Sheila se dio por vencida. De acuerdo, puedes quedarte con el caso Greenwood, pero todos los demás cambios siguen en vigor. Por supuesto, contestó Hailey con calma. Lo que diga mi jefe. Sheila la miró molesta, pero no dijo nada. Cuando terminó la reunión y Hailey salía por la puerta, Sheila la llamó. Hablando de Noel, Hailey se dio la vuelta, manteniendo una expresión impenetrable en el rostro. Espero que podamos solucionar esto como adultos, continuó Sheila. Está muy disgustado por cómo han salido las cosas. Seguro que sí, replicó Hailey secamente. Noel siempre había sido muy sensible, sobre todo cuando se trataba de las consecuencias de sus propios actos. Sheila apretó los labios. Me dijo que llevabas mucho tiempo metida en líos. Naturalmente, asintió Hailey. ¿Qué otra cosa podía decir para justificar el engaño? Curiosamente, me dijo lo mismo de ti. Era un farol, pero por el cambio instantáneo en los ojos de Sheila, Hailey supo que había dado en el blanco. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sheila intentando parecer indiferente. No quiero que confíes demasiado en su fidelidad, dijo Hailey. Como suele decirse, una vez engañado. Salió del despacho, dejando a Sheila con cara de preocupación. Asterisk, asterisk, asterisk. Por la noche, una vez terminada su rutina, Hailey no corrió a casa. En lugar de eso, esperó a que la mayor parte del personal se hubiera dispersado antes de dirigirse a los archivos de la empresa, situados en el sótano del edificio. Henry, el anciano archivero, dormitaba en su mesa. Llevaba trabajando en Harrington y Asociados más tiempo que nadie y conocía todos los secretos de la empresa. Hailey tosió suavemente, llamando su atención. «Ah, señorita Newman», se ajustó las gafas Henry. «¿En qué puedo ayudarla?» «Hola, Henry. Necesito comprobar los documentos de conflicto de intereses de 2 clientes, MediPharm y Helios Biotech». Henry frunció el ceño. «¿Conflicto de intereses? Esas empresas son competidoras, ¿no?» «Exacto», asintió Hailey. «Así que debe haber documentación que acredite que ambas empresas son conscientes de que el bufete representa sus intereses y están de acuerdo con ello». «Entendido». Henry se levantó y se dirigió al archivador. «Déjame que lo compruebe». Hailey esperó pacientemente, observando cómo el anciano rebuscaba metódicamente en los cajones. «Qué raro», murmuró al cabo de unos minutos. «Debería haber formularios de consentimiento de ambas empresas, pero todo lo que veo son documentos de MediPharm, nada sobre Helios Biotech.
Quizá estén guardados en otro sitio, sugirió Haley. ¿En un archivo electrónico? Tal vez, asintió Henry. Pero si hay un conflicto de intereses, siempre debe haber una copia aquí. Es el procedimiento habitual de la empresa. ¿Y quién fue la última persona que solicitó los archivos de Medifarm?, preguntó Haley. Henry comprobó el registro. La señorita Hendricks, hace 15 días. Haley se quedó pensativa un momento. Hace 15 días, justo cuando empezaban a correr rumores de un ascenso inminente. Gracias, Henry, le sonrió al anciano. Has sido de gran ayuda. Al salir de los archivos, Haley miró la hora. Eran casi las 8 de la tarde. La mayor parte del personal ya se había dispersado, incluida Sheila. Haley se dirigió a su despacho, pero de camino se detuvo en el de Nina. La asociada junior, como era de esperar, seguía allí, inmersa en el estudio del papeleo. «Nina», dijo Haley en voz baja, «¿tienes un minuto?» Nina levantó la vista y asintió. «Por supuesto, Haley. ¿Es algo urgente? ¿Recuerdas nuestra conversación sobre Medifarm y Helios Biotech?», preguntó Haley, cerrando la puerta tras de sí. «He mirado en los archivos y no hay documentos sobre conflictos de intereses en Helios». Los ojos de Nina se abrieron de par en par. «Pero eso es...» «Sí, una violación grave», asintió Haley. «Y no creo que sea el único caso. Nina, sé que es mucho pedir, pero necesito tu ayuda. ¿Puedes recopilar información sobre todos los clientes con los que Sheila ha trabajado en los últimos 2 años? Presta especial atención a posibles conflictos de intereses, honorarios inusuales y cualquier cláusula inusual en los contratos». Nina se lo pensó un momento, pero luego asintió con decisión. «Lo haré. Pero, ¿por qué necesitas esta información, Haley?» Haley se sentó en el borde del escritorio de Nina y la miró directamente a los ojos. «Porque quiero asegurarme de que la empresa a la que he dedicado 10 años de mi vida no se vea amenazada por prácticas poco éticas. Y si esas prácticas están teniendo lugar, el Consejo de Socios tiene que saberlo». «¿Vas a presentar una queja contra Sheila?», preguntó Nina en voz baja. «Solo si encuentro pruebas fehacientes de irregularidades», contestó Haley. «Esto no es una venganza, Nina. Es responsabilidad profesional». Nina asintió, y su rostro adoptó una expresión seria. «Te ayudaré. Empezaré hoy mismo». «Gracias». Haley apretó la mano de la abogada más joven. «Ten cuidado de no llamar la atención, y no le cuentes a nadie nuestra conversación». «Lo haré», le aseguró Nina. Al salir del despacho de Nina, Haley recogió sus cosas y abandonó la oficina. Pero en lugar de ir a casa, condujo hasta una pequeña cafetería situada a un par de manzanas del juzgado, un lugar donde los abogados y los secretarios judiciales solían reunirse después del trabajo. Se sentó en una mesa del rincón, sacó el teléfono y marcó el número de Hunter. «Hola», dijo cuando él contestó. «Por casualidad no tendrás contactos en Medifarm, ¿verdad? Necesito comprobar algo sin llamar la atención». «Sí, tengo un contacto en el departamento jurídico», respondió Hunter. «¿Qué necesita exactamente?» «Averiguar si firmaron una autorización de conflicto de intereses que permitiera a Harrington and Partners representar también a Helios Biotech». Hunter silbó. «Lo dudo. Esas empresas llevan años en una guerra de patentes, pero lo comprobaré. Gracias, Hunter. Una cosa más. ¿No crees que es extraño que 3 de los clientes de Sheila estén conectados con Empire Ventures?» «¿Empire Ventures?» Hay tensión en la voz de Hunter. «Haley, estás entrando en terreno peligroso. Naum Stein no es un hombre con el que meterse sin una buena razón». «Créeme, tengo una razón», le aseguró Haley. «Solo estoy recabando información, por el momento». «De acuerdo», aceptó Hunter a regañadientes. «Veré lo que puedo averiguar. Pero ten cuidado, Haley. Sheila no es una oponente a la que subestimar». «Lo sé», respondió Haley con seriedad. «Por eso voy a ir un paso por delante». Después de hablar con Hunter,
Hailey abrió su portátil y empezó a trazar todas las conexiones de Sheila que pudo encontrar. El panorama se iba aclarando por momentos. Sheila Hendricks había utilizado sus conexiones personales para solicitar clientes, había ignorado las normas sobre conflictos de intereses e incluso podía haber hecho negocios con empresas asociadas a un fondo de inversión dudoso. Pero la junta de la asociación necesitaba pruebas contundentes para presentar cargos contra ella, y Hailey solo tenía unos días para reunirlas. A la mañana siguiente, Hailey se despertó con un propósito claro. El peso de la traición de su marido aún le oprimía el corazón, pero ahora ese dolor se había transformado en fría determinación. La casa vacía ya no le parecía tan opresiva, sino que se había convertido en el cuartel general de la operación que había planeado cuidadosamente. Con una taza de café negro cargado, Hailey repasó las notas del día anterior. Tenía que actuar con rapidez, pero con cuidado. Cualquier error, cualquier indicio de que estaba recopilando información contra Sheila, podría poner en peligro todo el plan. Su teléfono sonó a las 7:30 en punto. Era Hunter. «Buenos días», la voz de su colega sonaba tensa. «Tengo información de un contacto en MediPharm». ¿Y? Hailey contuvo la respiración. «Tenías razón. Nunca firmaron una autorización de conflicto de intereses. Es más, mi contacto dice que cuando contrataron a Harrington & Associates, Sheila les aseguró específicamente que el bufete no representaba a Helios Biotech». Hailey sintió que la adrenalina corría por sus venas. Fue una grave violación de la ética profesional, por no decir otra cosa. ¿Estaría dispuesto su contacto a confirmarlo por escrito? «Ahora mismo no», respondió Hunter. «Teme, por supuesto, pero si se trata de una investigación formal, quizás se convenza». «Es un comienzo», asintió Hailey, anotándolo en su cuaderno. «Gracias, Hunter. Te debo una». Después de hablar con Hunter, Hailey recogió rápidamente y se dirigió a la oficina. Hoy era viernes, lo que significaba la reunión semanal de los abogados senior del departamento jurídico de la empresa. La primera bajo la dirección de Sheila. Asterisk. La sala de conferencias número 3 de la 12ª planta estaba medio llena cuando Hailey entró. Había elegido deliberadamente un asiento frente a Sheila para poder observar sus reacciones. Sheila fue la última en entrar, vestía un traje beige y estaba perfectamente peinada. Su sonrisa se iluminó cuando saludó a todos los presentes por su nombre, mostrando su atención al equipo. Cuando llegó el turno de Hailey, Sheila se limitó a hacer un leve gesto con la cabeza. La hora siguiente se dedicó a hablar de los casos actuales y a asignar nuevos clientes. Hailey escuchó atentamente, observando la destreza con que Sheila manejaba la conversación, orientándola en una dirección que la favorecía y evitando temas potencialmente difíciles. Cuando la reunión tocaba a su fin, Sheila anunció el último punto del orden del día. «Por último, tenemos un nuevo cliente potencial, Innotech Solutions. Desarrollan software para el sector financiero y buscan apoyo jurídico para preparar una salida a bolsa. Me gustaría sugerir a Nathan para que trabaje con ellos», continuó Sheila, señalando con la cabeza a Nathan Higgins, un joven abogado. «Su experiencia en el sector tecnológico sería muy útil». «Si me lo permiten», intervino Hailey bruscamente, «también recomendaría que Nina Hampton participara en este proyecto. Tiene experiencia en trabajar con empresas tecnológicas de nueva creación y podría aprender mucho de Nathan». Estaba claro que Sheila no se esperaba semejante sugerencia. «Nina es demasiado inexperta para un cliente tan importante», objetó. «Puede ser», convino Hailey con una leve sonrisa. «Pero Innotech se enorgullece de su equipo joven y dinámico. Creo que apreciarán el mismo enfoque por parte de sus abogados». Tras una breve pausa, Sheila aceptó. «De acuerdo, que Nina se una al proyecto, pero Nathan seguirá siendo la persona de contacto principal. Asterisk.
Aquella tarde, Hailey se reunió con Nina en la pequeña sala de conferencias de la tercera planta. ¿Qué has encontrado?, preguntó Hailey cerrando la puerta. Nina sacó un pendrive y lo conectó a su portátil. He comprobado los antecedentes de todos los clientes de Sheila de los 2 últimos años y encontré otros posibles conflictos de intereses además de Midi Farm y Helios Biotech. Abrió una hoja de cálculo con información detallada sobre cada cliente. Ahí estaban Global Integration y Nova Systems, ambas empresas del mismo sector y que competían por los mismos contratos gubernamentales. Sheila las representó simultáneamente durante 8 meses. ¿Y de nuevo no hay documentos de resolución de conflictos?, preguntó Hailey. No, confirmó Nina. He comprobado todos los archivos, pero eso no es todo. Pasó a otro archivo de registros financieros. Mira las tarifas de las empresas asociadas a Empire Ventures. Son casi un 30% superiores a nuestras tarifas estándar. Hailey examinó las cifras. Las tasas eran, en efecto, inusualmente altas. Y aquí hay otra cosa interesante, continuó Nina, abriendo el siguiente documento. He comprobado los contratos de servicios jurídicos de estas empresas. Cada uno de ellos tiene una cláusula no estándar. Hailey leyó el párrafo resaltado. El cliente también se compromete a permitir al bufete de abogados pleno acceso a los registros internos, incluida la información no directamente relacionada con los servicios jurídicos prestados, según sea necesario para comprender mejor el modelo de negocio y los objetivos del cliente. Es una redacción muy poco habitual, frunció el ceño Hailey. Permite al abogado acceder a cualquier información interna de la empresa, aunque no sea necesaria para el caso en cuestión. Exacto, asintió Nina. Y solo está en los acuerdos con clientes relacionados con Empire Ventures. Hailey se quedó pensativa un momento. Sheila parecía estar utilizando su posición y su conexión con Naum Stein para obtener información confidencial sobre las empresas en las que invertía Empire Ventures. Nina, ¿comprobaste cuáles de esas empresas se enfrentaron a una adquisición hostil después de que Sheila empezara a trabajar con ella? Nina negó con la cabeza. No, pero puedo buscar la información. ¿Crees que...? Creo que Sheila y Stein trabajaban juntas, dijo Hailey con firmeza. Ella accedía a la información privilegiada de las empresas y luego se la pasaba a Stein para planear la adquisición. Pero eso, Nina palideció, no es solo una infracción ética, es ilegal. Exacto, Hailey apretó la mano de su joven colega. Y tenemos que demostrarlo. Asterisk, asterisk, asterisk. Al día siguiente, sábado, Hailey se reunió con Nicole Horvath de Innotech Solutions en el Blue Door Café. Tras una breve charla, Horvath fue al grano. ¿Tiene alguna información que pueda interesarme? Hailey asintió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Señor Horvath, en primer lugar, Harrington y Asociados es un excelente bufete de abogados con una reputación impecable. He trabajado allí durante 10 años y puedo dar fe de ello. Pero Horvath enarcó ligeramente una ceja. Pero en cualquier organización puede haber individuos cuyos métodos de trabajo son cuestionables. Hailey sacó una carpeta y mostró una cláusula poco habitual en los acuerdos que Sheila había firmado con clientes asociados a Empire Ventures. Es una redacción bastante inusual, observó Horvath. Da acceso al abogado a cualquier información de la empresa. Exacto, asintió Hailey. Y todas estas empresas están relacionadas con el fondo de inversión Empire Ventures, cuyo fundador, Naum Stein, es amigo de la señorita Hendricks desde hace mucho tiempo. Horvath se puso tenso. Empire Ventures. Intentaron comprar una participación mayoritaria en Innotech hace un año, ofrecieron una suma ridícula y amenazaron con una adquisición hostil. No me sorprende, dijo Hailey. Es su táctica habitual.
Tengo razones para creer que Sheila está recopilando información confidencial de clientes para Empire Ventures. Es una acusación grave. Frunció el ceño Horvath. ¿Tiene pruebas? De momento solo circunstanciales, admitió Haley con sinceridad. Pero estoy trabajando para conseguir pruebas más concretas. Por ahora, solo quería advertirte de que tengas cuidado cuando firmes el acuerdo. Horvath agradeció a Haley la advertencia y prometió avisarla si Sheila intentaba incluir una cláusula de ese tipo en su acuerdo. Asterisk, asterisk, asterisk. De vuelta en casa, Haley encontró a Noel recogiendo sus cosas. Parecía cansado y confuso. «Hola», dijo. «Creía que te habías ido. Quería recoger mis cosas sin demasiados problemas». Hablaron brevemente de la división de bienes y luego Noel preguntó inseguro. «Haley, ¿qué deberíamos decirle a la gente sobre nuestra... ruptura?» «Di lo que quieras, Noel», respondió ella. «No me importa». «Pero sería mejor que nuestras versiones coincidieran», insistió él. Haley miró a su marido con atención. «¿Tienes miedo de que le cuente la verdad a todo el mundo? ¿Temes por la reputación de Sheila?» «Sheila ya tiene problemas», admitió Noel. «Algunos de los socios han expresado su preocupación, especialmente Harrington». Haley se sintió complacida, pero no lo demostró. «Bueno, no es asunto mío, Noel. Al fin y al cabo, solo soy una subordinada». Cuando se marchó, Haley se sintió extrañamente aliviada. Abrió el portátil y empezó a redactar una carta formal para la junta de Harrington and Partners, en la que exponía todos los datos que había reunido sobre las prácticas poco éticas de Sheila. Al mismo tiempo, preparó otro documento, uno para el Colegio de Abogados, por si la junta de socios ignoraba su apelación. Cuando terminó con los documentos, marcó el número de Evangeline. «Evie, ¿tienes tiempo para comer mañana? Quiero hablar de tu propuesta con más detalle». «Por supuesto», respondió Evangeline. «¿A la 1 en Little Italy?» «Estupendo», aceptó Haley. «Nos vemos mañana». El lunes por la mañana, exactamente 7 días después de la malograda fiesta, Haley se despertó con el primer timbrazo de su despertador a las 5:30 de la mañana. Hoy era el día para el que se había estado preparando cuidadosamente. El día en que el castillo de naipes de Sheila Hendricks iba a derrumbarse. Después de ducharse y ponerse su mejor traje de negocios, azul oscuro, con una falda perfectamente entallada y una chaqueta severamente entallada, se peinó cuidadosamente y se maquilló lo mínimo. Su aspecto debía transmitir profesionalidad y confianza. Durante el fin de semana, Nina había completado su investigación y presentado los impactantes resultados. De las 8 empresas relacionadas con Empire Ventures con las que Sheila había trabajado, 6 habían sufrido absorciones hostiles en el año siguiente a la asociación. Las otras 2 seguían resistiendo, pero estaban sometidas a una fuerte presión. Las 8 incluían en sus acuerdos con Harrington and Partners la poco ortodoxa cláusula de dar pleno acceso a los registros internos. Estos hechos, junto con la ausencia de documentos que resolvieran los conflictos de intereses entre clientes competidores, creaban una imagen convincente de infracciones sistemáticas de la ética profesional. Y el testimonio de Nicholas Horvath de que Sheila ya había intentado incluir la misma cláusula no estándar en su acuerdo con Innotech Solutions fue el último clavo en el ataúd de su carrera. Haley reunió todos los documentos en una severa carpeta negra y la colocó ordenadamente en su maletín. Luego marcó el número de Evangeline. «Evie, ¿no has cambiado de opinión?», preguntó en cuanto contestó su amiga. «Claro que no», respondió Evangeline con seguridad. «La casa de la compañera está lista para ti. Puedes empezar mañana». «Gracias», dijo Haley con sinceridad. «Probablemente acepte tu oferta, pero antes tengo que terminar algo». «Buena suerte», dijo Evangeline. «Y ten cuidado. Una Sheila acorralada puede ser peligrosa». Haley sonrió. «No te preocupes. Estoy preparada para cualquier situación».
Terminó de hablar, envió un mensaje rápido a Nina con las instrucciones para hoy y comprobó el papeleo por última vez. Todo estaba listo. Llegó a la oficina un poco antes de lo habitual, a las 7:15 de la mañana, cuando la mayoría del personal aún no se había presentado. Lo primero que hizo fue ir al despacho de Edward Harrington, el fundador y jefe de la empresa. Su secretaria, Elizabeth, ya estaba allí, como de costumbre. «Buenos días, Elizabeth», saludó Haley. «¿Ha llegado ya el señor Harrington?» «Sí, antes que nadie, como siempre», sonrió Elizabeth. «¿Tiene usted una cita?» «No, pero tengo un asunto urgente que requiere su atención. Tiene que ver con la ética y la reputación del bufete». Mencionar esas palabras clave funcionó. Elizabeth se puso inmediatamente más seria. «Veré si puede atenderte». Unos minutos más tarde, Haley ya estaba sentada en el espacioso despacho de Harrington, amueblado al estilo tradicional con abundante madera oscura y cuero. El propio Harrington, un hombre de pelo gris y mirada aguda, escuchaba atentamente mientras Haley exponía el problema sin dar nombres. «Así pues», dijo lentamente cuando ella terminó, «usted alega que uno de nuestros socios está violando la ética profesional y exponiendo potencialmente a la empresa a un riesgo significativo». «Sí, señor», asintió Haley. «Tengo pruebas documentales de todo lo que estoy diciendo». Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa delante de Harrington. «¿Y de quién estamos hablando exactamente?», preguntó sin abrir la carpeta. Haley respiró hondo. «Sheila Hendricks, señor». El rostro de Harrington no mostraba sorpresa, solo una ligera tensión en las comisuras de los ojos. «Señorita Newman, debo estar seguro de que sus acusaciones no son el resultado de un desacuerdo personal con la señorita Hendricks». «Comprendo su preocupación, señor», contestó Haley con calma. «Por eso solo he reunido pruebas documentales que puedan verificarse. Es más, estoy dispuesta a facilitar contactos de clientes que puedan confirmar las irregularidades». Harrington asintió y finalmente abrió la carpeta. Pasó los siguientes 20 minutos estudiando el contenido en silencio, tomando notas de vez en cuando en una hoja aparte. Haley permaneció sentada, dándole tiempo para comprender la información. «Se trata de acusaciones muy graves, señorita Newman», dijo finalmente. «Si se confirman, las consecuencias para la señorita Hendricks serán importantes». «Soy consciente de la gravedad de la situación, señor», contestó Haley, «y confío plenamente en la información que me ha proporcionado». Harrington golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Convocaré una reunión urgente de la Junta de Socios para las 10:30. Deberá estar presente para responder a las preguntas. La señorita Hendricks también será invitada». «Estaré preparado, señor». «Y, señorita Newman», Harrington la miró fijamente a los ojos, «hasta la reunión, esto quedará estrictamente entre nosotros. No se hablará con los colegas». «Por supuesto, señor», asintió Haley y se levantó para marcharse. «Una pregunta más», la detuvo Harrington. «¿Por qué ahora? Si ya conocía estas irregularidades, ¿por qué no las denunció antes de que la señorita Hendricks fuera nombrada socia?» Haley se volvió hacia él. «Porque no lo sabía antes, señor. Empecé a investigar cuando encontré discrepancias en los registros de MediPharm y Helios Biotech, y eso ocurrió la semana pasada». Harrington asintió, aceptando su respuesta. «Gracias por su honestidad y vigilancia, señora Newman. La veré en la reunión. Asterisk, asterisk, asterisk». A las 10:30 de la mañana, los rumores de una reunión de urgencia de la Junta de Socios ya se habían extendido por la oficina. Nadie sabía el motivo exacto, pero el ambiente de tensión se respiraba por todas partes. Haley recibió una invitación formal a la reunión por correo electrónico a las 9:45. 15 minutos más tarde, Sheila recibió la misma invitación. Haley la vio fruncir el ceño cuando la leyó e inmediatamente marcó el número de alguien en su teléfono móvil.
La gran sala de conferencias de la última planta del edificio, habitualmente utilizada para las negociaciones cruciales con los clientes, estaba preparada para la reunión. Cuando Haley entró, 8 socios, incluido Harrington, ya estaban sentados en una larga mesa de caoba. Sheila aún no había llegado. Señorita Newman, tome asiento. Harrington señaló una silla a un lado de la mesa. La señorita Hendricks se unirá a nosotros enseguida. Como si nada, la puerta se abrió y entró Sheila. Tenía una expresión de desconcierto en el rostro que cambió a cautela cuando vio a Haley. «Buenas tardes», dijo, tomando asiento frente a Haley. «¿Puedo preguntar cuál es el motivo de esta reunión urgente?» «Por supuesto, señorita Hendricks», contestó Harrington. «Estamos aquí para hablar de las graves acusaciones de mala praxis que le ha hecho la señorita Newman». Sheila se quedó paralizada y se volvió lentamente hacia Haley con los ojos entrecerrados. «¿De verdad? ¿Y cuáles son los cargos?» «Proporcioné documentos a la junta de socios», contestó Haley con calma, «que demuestran que representaste a bufetes competidores sin la debida autorización de conflicto de intereses, que incluiste cláusulas irregulares en los contratos con los clientes que te daban acceso a información confidencial no relacionada con los servicios jurídicos que prestabas y que podrías haber transmitido esa información a terceros, concretamente al fondo de inversión Empire Ventures». Sheila se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «Son acusaciones absurdas que carecen de fundamento. Es evidente que la señorita Newman está movida por un rencor personal debido a mi reciente ascenso y otras circunstancias». «Comprendemos lo delicado de la situación», intervino Harrington. «Por eso vamos a basarnos únicamente en los hechos. Señorita Hendricks, ¿tiene ante usted copias de los documentos facilitados por la señorita Newman? Por favor, léalos y prepare sus explicaciones». La hora siguiente transcurrió en una tensa discusión sobre cada documento y cada acusación. Sheila se defendió ferozmente, atribuyendo la falta de documentos de conflicto de intereses a un error administrativo y la cláusula no estándar de los acuerdos a las particularidades de trabajar con empresas tecnológicas. Las cosas cambiaron cuando Haley presentó el testimonio de Nicholas Horvath, de Innotech Solutions, según el cual Sheila ya había intentado incluir la misma cláusula no estándar en su acuerdo después de la advertencia del viernes. «Esto es ridículo», exclamó Sheila. «Haley está poniendo a Horvath en mi contra a propósito. Tiene motivos personales para desacreditarme». «El señor Horvath está dispuesto a testificar personalmente ante la Junta», replicó Haley con calma. «Además, tengo un correo electrónico de un abogado de MediPharm que confirma que la empresa nunca aceptó que su competidor estuviera representado por el mismo bufete». Los socios intercambiaron miradas de preocupación. «Señora Hendricks», dijo Harrington con seriedad, «estas acusaciones son demasiado graves para ignorarlas. Propongo un receso de 30 minutos para que la Junta pueda discutir la situación en privado». Sheila asintió con el rostro tenso. Cuando se levantó para marcharse, lanzó una mirada de odio a Haley. En el pasillo, Sheila alcanzó a Haley y la agarró del brazo. «¿Crees que has ganado?», siseó. «Esto aún no ha terminado». Haley le soltó la mano con calma. «No, Sheila, esto es exactamente el final, al menos para ti. ¿Estás haciendo esto por Noel?». Sheila cambió de táctica, su voz casi suplicante. «Mira, entiendo que estés disgustada». «Esto no tiene nada que ver con Noel», la interrumpió Haley. «Tiene que ver con la ética profesional y con el hecho de que has puesto en peligro la reputación de la empresa para la que he trabajado durante 10 años. Eres una hipócrita», le espetó Sheila. «Finges que te importa el bufete, pero en realidad solo te estás vengando de mí por haber conseguido el puesto que querías y un hombre del que estás harta». Haley sonrió, tranquila y un poco triste. «¿Sabes qué es lo gracioso, Sheila? Realmente me importaba el bufete y mi matrimonio,
y tú arruinaste a ambos para tu propio beneficio, pero al final no conseguiste nada. Sin esperar respuesta, Hailey se dio la vuelta y se dirigió a los ascensores. Tenía que hacer una llamada importante. Asterisk, asterisk, asterisk. 30 minutos después, el Consejo de Socios tomó una decisión. Sheila Hendricks quedaba suspendida con efecto inmediato a la espera del resultado de una investigación interna. Todos sus casos fueron transferidos a otros abogados, y el acceso a las bases de datos y archivos de los clientes fue bloqueado temporalmente. También estamos obligados a notificar al Colegio de Abogados las posibles infracciones deontológicas, anunció Harrington. Señorita Hendricks, tendrá la oportunidad de explicarse ante el Comité Disciplinario del Colegio de Abogados. Sheila se quedó mirando fijamente, con el rostro pálido y congelado. ¿Y los clientes?, preguntó uno de los socios, especialmente aquellos con los que había un conflicto de intereses. Debemos notificárselo inmediatamente y ofrecerles una compensación si es necesario, respondió el otro socio. Se trata de preservar la reputación del bufete. Exacto, asintió Harrington. Y sugiero que nombremos a un jefe interino de derecho mercantil hasta que seleccionemos a un nuevo socio. Todas las miradas se volvieron hacia Hailey. Señorita Newman, continuó Harrington, dada su experiencia y su conocimiento de la estructura del departamento, nos gustaría ofrecerle un liderazgo temporal, con la perspectiva de un nombramiento permanente si todo iba bien. Hailey sintió que el corazón le latía más deprisa. Esto era por lo que había estado luchando todos estos años. El reconocimiento de sus habilidades, la confianza de sus compañeros. Pero muchas cosas habían cambiado en la última semana. Le agradezco su confianza, señor Harrington, respondió. Pero, por desgracia, tengo que rechazar su oferta. He decidido dejar Harrington y Asociados. Un susurro de sorpresa recorrió la sala de conferencias. ¿Está segura, señorita Newman?, preguntó Harrington, claramente desconcertado. Apreciamos su profesionalidad y estamos dispuestos a discutir cualquier condición. Mi decisión no tiene nada que ver con las condiciones económicas. Hailey negó con la cabeza. He recibido una oferta de otro bufete y he decidido aceptarla. Hoy mismo presentaré una carta formal de dimisión. Sheila levantó la vista, con una expresión de sorpresa mezclada con incredulidad en los ojos. «Lo has estado planeando todo este tiempo», dijo, «para destruirme y escapar». «No, Sheila», dijo Hailey con calma. «Acabo de revelar la verdad, y te has destruido a ti misma». La reunión terminó entre sentimientos encontrados. Los socios estaban claramente disgustados por la decisión de Hailey de marcharse, pero la aceptaron profesionalmente. Sheila abandonó la sala sin decir palabra, con los hombros caídos y la mirada perdida. De vuelta a su despacho, Hailey empezó a empaquetar sus efectos personales. Decidió no demorarse. Evangeline ya la estaba esperando en su bufete. Sobre las 2 de la tarde, llamaron a la puerta. Era Noel, con aspecto agotado y confuso. «Hailey», comenzó, cruzando el umbral con vacilación. «Me he enterado de lo que ha pasado. Toda la oficina está hablando de ello». «No me extraña», asintió Hailey mientras seguía guardando sus libros en la caja. «Las noticias vuelan». «¿De verdad te vas?», preguntó tras una pausa. «Sí, a Holt y Asociados. Evangeline me ha ofrecido un puesto como socia». Noel se hundió en la silla junto a su escritorio. «¿Y has planeado todo esto en una semana?» «No todo», respondió Hailey con sinceridad. «No había planeado marcharme hasta hablar con Evangeline, pero su oferta me vino muy bien. Y Sheila también formaba parte del plan». Hailey dejó a un lado el libro que sostenía y miró directamente a su marido. «Sheila violó la ética profesional, Noel. Eso es un hecho documentado. Yo simplemente hice lo que debería haber hecho cualquier abogado responsable que descubriera tales violaciones». Noel negó con la cabeza.
Cree que lo hiciste por venganza, por el ascenso y por nosotros. Puede pensar lo que quiera. Hailey se encogió de hombros. La verdad es que sus propias acciones provocaron estas consecuencias, y hablando de consecuencias, sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Estos son los papeles del divorcio. Ya he firmado mi parte. Te toca a ti. Noel cogió la carpeta, con la mano ligeramente temblorosa. ¿Así es como termina? ¿10 años de matrimonio y solo una firma en un papel? Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste cambiar, Noel, dijo Hailey en voz baja. Es solo una formalidad. Él asintió lentamente, abrió la carpeta y firmó los papeles. ¿Y ahora qué?, preguntó, devolviéndole la carpeta. ¿Y ahora qué? Hailey se lo pensó un momento. Ahora tomamos caminos distintos. Yo empiezo un nuevo capítulo en Holt & Associates y tú, bueno, depende de ti. Sheila está completamente destrozada, dijo Noel en voz baja. Su carrera está arruinada. Tomó sus propias decisiones, contestó Hailey sin remordimientos. Igual que tú. Con esas palabras cerró la última caja. Tengo que irme, Noel. Adiós. Asterisk, asterisk, asterisk. 3 días después, un jueves, Hailey estaba sentada en una mesa del Blue Door Café, esperando a Nicholas Horvath. Había prometido mantenerle informado de los acontecimientos y hoy iba a cumplir su promesa. La puerta del café se abrió, pero en lugar de Horvath, Hailey vio a Sheila. Su antigua colega parecía agotada y cansada, con su imagen habitualmente impecable ligeramente desaliñada. Cuando vio a Hailey, se quedó inmóvil un momento y luego se dirigió decidida hacia su mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó sin esperar respuesta y se sentó en la silla frente a Hailey. Claro, asintió Hailey, pero tengo una reunión pronto. Lo sé, con Horvath, dijo Sheila. Vi su correspondencia antes de que me sacaran del sistema, pero va a llegar tarde. Llamé a su despacho y les dije que la reunión se había reprogramado para 30 minutos más tarde. Hailey enarcó una ceja. ¿Y por qué tanta molestia? Quería hablar contigo. A solas. Sheila respiró hondo. Me has arruinado la vida, Hailey. Todo por lo que he trabajado durante años está arruinado. Destruiste tu propia carrera, Sheila, replicó Hailey con calma, con tus acciones poco éticas y posiblemente ilegales. Solo eran negocios, replicó Sheila. Todo el mundo lo hace, solo que nadie suele profundizar tanto. ¿De verdad te lo crees? Hailey negó con la cabeza. Que el abuso de confianza, el conflicto de intereses y el espionaje industrial son solo negocios. Sheila bajó la mirada. ¿Qué me dices de ti? Tú también violaste la confianza de la empresa al robar un cliente. Yo no he robado a nadie, replicó Hailey. La propia Inotech se negó a trabajar con Harrington y asociados cuando se enteraron de tus métodos. Y, por supuesto, eligieron tu nuevo bufete completamente al azar, dijo Sheila con sarcasmo. Fue decisión suya, dijo Hailey encogiéndose de hombros. Me limité a exponerles los hechos. Sheila sonrió con amargura. ¿Sabes lo que es irónico? Noel también me dejó. Dijo que no podía estar con alguien en quien no confiaba. Eso sí que es irónico, asintió Hailey sin regodearse. Pero, de nuevo, fue su elección. Sheila levantó la vista. Sus ojos eran una mezcla de ira y desesperación. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? El colegio de abogados puede retirarme la licencia. Ningún bufete decente me contratará. No son mis problemas, Sheila, dijo Hailey con firmeza. Los creaste tú cuando decidiste seguir las reglas del juego. Se dio cuenta de que Nicole Horvath aparecía en la entrada del café. Tengo que irme, ha llegado mi reunión. Sheila siguió su mirada y se levantó lentamente. No olvidaré esto, Hailey, dijo en voz baja pero con amenaza. Algún día nuestros caminos volverán a cruzarse. Tal vez, asintió Hailey, recogiendo sus cosas. Pero para entonces yo habré ascendido en mi carrera y tú. Hizo una pausa,
mirando directamente a Sheila a los ojos, y luego dijo con una leve sonrisa: «Ahora soy tu jefe en la vida, Sheila, y siempre iré un paso por delante». Se levantó y se dirigió hacia Horvath, dejando a Sheila sola en la mesa. El futuro era incierto, pero Hailey estaba segura de una cosa: nunca más permitiría que nadie le impusiera condiciones ni socavara su integridad profesional y personal. Esta historia no era solo una victoria para ella sobre Sheila, sino una fuerza recién descubierta, una fuerza que le permitiría seguir adelante sin mirar atrás.